Y estamos viendo, Pablo comienza en una ciudad llena de ídolos, en una ciudad llena de pecados. Para ponerlo un ejemplo de las ciudades más perversas de este mundo, podríamos poner Las Vegas. Imagínense que usted llegue y abra una iglesia en Las Vegas, donde la gente está acostumbrada a no dormir, donde la gente está acostumbrada a tomar, donde la ciudad el sexo es libre, donde el pecado es normal. Éfeso no era una ciudad una ciudad de paganismo, una ciudad donde prevalecía la sabiduría y de tan sabios que se creían que eran más pecadores que, donde tenían mil mujeres que servían a los hombres para tener sexo en el culto. Entonces Pablo dice, ahora, ¿cómo puede ser el que le sirve a Dios? Si estamos viendo esta ciudad tan perversa, tan metida de idolatría, yo no quiero desorden en la iglesia. Porque en la iglesia, recordemos que le vamos a servir ¿a quién? Al Todopoderoso, al dueño de la tierra, al Creador, al Dios santo, perfecto, que nunca ha cometido pecado, ni nunca está de acuerdo con él. Y habían problemas ahí de divisiones en la iglesia, porque era normal para ellos. Era normal, las mujeres mandaban ahí. La diosa Diana y sus 1000 prostitutas en el templo, la mujer era lo primordial ahí. Pero Pablo viene y le va quitando todas estas cuestiones para que tenga una iglesia sana y puedan servir sanamente. Y les dice, bueno, la mujer quede callada, puede servir, pero no tener dominio sobre el hombre, porque ellas gobernaban al hombre. Y esto no solo en la iglesia, sino también en casa. Y los hombres tampoco no van a ser tan bárbaros con las mujeres, levantarla a pechadas cada vez que se le... Solo porque ustedes mandan. No, este es algo que Dios dice para respetarse. Porque hoy día en El Salvador está poniendo de moda que la mujer está mandando por culpa del hombre. Anda, vemos a tu hija a la escuela, anda vos allá y anda a proteger a tu mamá. Allí era así era ahí. Diferente cuando la madre es soltera. Pero si hay una parte paternal, el que debería dirigir a la familia es el hombre. El hombre. Porque nosotros vamos a ser responsables de dar. Pero ahí era diferente, ahí el que mandaba era la mujer, el que ponía era la mujer. Y otra cosa, los varones iban y se revolcaban con estas 1000 prostitutas. Era normal que tuvieran más mujeres. Porque llegó la cultura también de los romanos a llegar a esta ciudad, y los romanos eran perversos, hacían sus fiestas abiertamente, tenían sexo delante de quien sea, aún hasta con los esclavos. Entonces la mente de ellos estaba tan perversa que ellos querían satisfacer sus deseos carnales. Y Pablo dice, no es posible que el servidor sea así. Entonces en el capítulo 3 da el ejemplo del pastor, pero en el versículo 10, donde nos quedamos, nos dice que deben de probar a los servidores de Dios. Miren el versículo 10 que dice, y estos también sean sometidos ¿a qué? A prueba. ¿Por qué? Porque Pablo conocía que las personas de ahí de esa ciudad eran perversos. Y Pablo quería ver si realmente han cambiado de manera de caminar en la tierra. ¿Por qué? Porque más adelante en el versículo 15 va a explicar cuál es el rol de la iglesia. Primer punto, para que alguien pueda ser servidor tiene que ser salvo. Interesante, hermano. A los 7 diáconos no lo eligió el pastor, no lo eligieron los hermanos. No lo eligió Pablo, no lo eligió nadie, lo eligieron los hermanos, la congregación. ¿Sabe por qué?
Porque muchas veces el pastor no sabe nuestras vidas, pero los hermanos sí. Los hermanos sí. Entonces, cuando vamos a poner a alguien a servir, tendríamos que ponerlo a prueba. ¿Cómo? ¿Sentarlo en una silla? No, estarlo observando. Observando. ¿Será salvo este? Número 2, ¿será que ama la palabra de Dios? Número 3, ¿cuánto tiempo se congrega? Hay que servidores que ni el papel vienen a recoger. Es vergonzoso. Le llaman aquí, fulano de tal, venga, ni el domingo se congregan. ¿Y cómo quieren servir? El que quiera servir tiene que estar lleno del Espíritu Santo, y está lleno del Espíritu Santo, va a amar su palabra, se deleita con ella, se va a deleitar. Hoy es miércoles, que es bueno, voy a aprender hoy. No, no están. El domingo viene, van a predicar, están predicando Timoteo, voy a aprender más. No aparecen. Pero tienen que ser probados. Primero, si no son ladrones, porque avaros no queremos en la iglesia. Servidores avaros no queremos, porque si llega a ser pastor, lo va a sangrar a ustedes. Ni la leche para el ternero le va a dejar. Y se está viendo hoy día, sí, porque muchas personas, solo para que no se vayan de la congregación, para obtener lo que se queden aquí, le dan un privilegio. Y hoy vemos la perversidad que hay. Y vemos lo de la prosperidad. Todo es pisto. No vio la congregación que eran avaros. Y lo pusieron. Pero vamos a Hechos, veamos quién fue que eligió a estos 7 hombres y cómo eran estos 7 hombres, si realmente los conocían o no, o si se congregaban. Porque hay hermanos que nosotros los conocemos de vista, pero que se congreguen los miércoles, nunca lo hemos visto. Y en culto de oración, poco menos. No existen. ¿Cómo podemos poner a servir a una persona de esta manera? De esta magnitud, de que ni se parece por los miércoles, ni los días de culto, no le importa la palabra de Dios, ni siquiera creo que la estudie en su casa. Entonces, ¿cómo ponerlos? Y mira, hermano, era un trabajo tan sencillo que iban a hacer estos 7 hermanos: repartirle a las viudas, llevarle comida, pues, ser meseros. Y ojo, los diáconos no mandan en las congregaciones. La iglesia está formada, Cristo la cabeza, el pastor y luego los diáconos para servir. Porque hay diáconos que se hacen dueños de la iglesia. Bueno, en Potosí, en Santo Tomás, los diáconos eran dueños de la iglesia. Y para que el pastor se fuera no le pagaban. Pero mire cómo dice en el versículo. Entonces había un problema en la iglesia. El problema era de que los judíos, como aman siempre a su pueblo y son unidos los judíos, nosotros no nos importa entre nosotros. Pero la cultura era ser unidos. Entonces venían los judíos y le dan comida más a las judías, a los enfermos judíos y a las vidas judías, y los griegos se quedaron viendo. Esto es discriminación. Esto me están discriminando a los griegos. ¿Qué pasa aquí? Tienen que ser lo mismo. Si ustedes le da a alguien, tienen que darle a todos por igual. Y por eso que empezaron a la legata. Y miren el versículo 10. Entonces convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo. Miren, los discípulos predicaban, estudiaban, animaban, aconsejaban que nosotros estamos predicando la palabra de Dios y también servir las mesas. Entonces, buscad pues, hermanos. Oiga, ¿a quién le pidió el trabajo? A ustedes. Si ustedes ponen un líder que no es correcto, el culpable son ustedes, no el pastor. Ustedes tendrían que decir: ese hermano no lo pongan, ese hermano es ladrón, ese hermano es sinvergüenza, tiene 2 mujeres, no lo pongan. Y si el hermano está yendo al Espíritu Santo, no me pongan.
Porque algunos servimos de estorbo. Imagínense que venga una persona nueva y que conozca nuestra vida allá afuera y sea perversa en nuestra vida. ¿Usted cree que va a volver a rezar otro domingo? No vuelve. No vuelve. Entonces, miren, buscad entre jueces de hermanos entre vosotros 7 varones de buen testimonio, con los de adentro y con los de afuera. Ya lo vimos la semana pasada. De buen testimonio. ¿Para qué? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quiénes encargar este trabajo? ¿A quiénes encargar? Lleno de sabiduría. Pero hermano, si yo no me congrego, ¿cómo estar lleno del Espíritu Santo? Hermano, yo no leo la Biblia, yo no oro. Y prueba de eso que no aparecen aquí el miércoles. Y es vergonzoso, hermano, cuando el hermano está llamando aquí y no están ustedes. Es vergonzoso. Yo no sé si a ustedes no les da pena, pero a mí me daría pena que, hermano, yo cada vez cuando no voy a predicar, yo le hablo al hermano 2, 3 días, 4 días antes. Pues si tengo algo que hacer, yo le digo, hermano, no voy a poder. Dele usted. Pero aquí no parecen. Como que si esto fuera una chongoneta. Como si esto fuera algo secular, como una empresa. Hoy me enfermé, no voy, pues me puse bueno ayer. Pero aquí no es empresa. Aquí estamos trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores y tenemos que poner lo mejor. Y usted me dice, hermano, pero ¿quién va a cumplir eso? Pero ahí dice la palabra necesario, significa es un deber o obligación que los que sirvan al Señor tienen que acercarse por lo menos a estas peticiones que Pablo hizo. Es la voluntad de Dios. Hermano, pero si no estoy casado, pero si tiene buen testimonio puede servir. Hermano, pero yo me divorcié, pero eso fue en el pasado. Ahora si tienes una sola mujer, estás apto para servir. No estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Hermano, yo predico, pero fui divorciado. Eso fue ayer. Ah, pero si estás divorciado y tienes una esposa y tienes otra, ahí no puedes. Pero si solo tienes una esposa, eso fue en el pasado. Ya está Moisés y el Señor le dio la puerta a Moisés para que pudiéramos, si no se aguantan o si se están golpeando, se están ganando de los pelos, no puede soportar, hermano. Hay gente que me dice, hermano, aguante. Los testigos de vos son unos de esos. Aguante. Allá salió por Telemundo, hermano. Noticia, fue bomba. Que ella llegaba y le decía, mi esposo me golpea, mi esposo me da duro. Tengo miedo que me vaya a matar, y salió matándola. Ya cuando llega eso, mejor cada quien por su lado. Pero tenían que ser personas de buen testimonio, afuera y adentro, para poder servir. Hermano, el privilegio de Vieja Puerta es más privilegio porque están entrando cristianos aquí. Ellos servían las mesas, ir a dejar con plato de su comida. Y tenían que hacerlo con amor, llenos del Espíritu. Hay que amar. Segunda, dijimos que primero ser santo, segundo, amar la palabra de Dios, tercero, congregarme y cuarto, amar a los hermanos. Sentir ese amor que yo lo que hago es por amor a la iglesia, no por amor a mí. No porque me miren a mí, no porque salgan en las redes sociales a hacerme famoso. ¿Qué importa eso? Sino hacerlo para que la iglesia crezca con tu servicio. Humillarte, decir, mi hermano es mayor que yo y soy menor que él. Ese era ser un diácono, no querer ser mucho en la iglesia, no querer mandar aún hasta el pastor, sino ser diácono es un servidor, un esclavo. Humillarse para servir a los demás. Y ellos andan en los diáconos hasta con saco y corbata, nos ponen a un lado. Hermano, si ser diácono es servidor, mesero. Eso es. Hay gente que quizás les da pena abrir la puerta, pero un privilegio grande es ir pase al reino del Señor, a gozarse que el Señor va a estar aquí. Y no importa el privilegio que tú ejerzas, sino que lo hagas con amor. En primer lugar, si no se congrega constantemente, ni lo busque. Porque también Pablo le dijo que no sean
de doblez, que tu palabra sea sí o que sea no. Hermano, ¿va a servir? Sí. Desde ahí tomaste un compromiso. Pero es que fíjate que hoy no voy a ir porque me dicen que me... Uno avisa. Mire cómo dice, compruébenlo, dice Pablo, Timoteo, para que tengas una iglesia sana. Volvamos a Timoteo. Para que tengas una iglesia sana, compruébalos. Sométalos a prueba o probarlos. Probarlos. ¿Probarle qué? Su testimonio. Si no tiene 2 mujeres, si no va todavía al culto de Diana a acostarse con las prostitutas, si no es borracho, si no es ladrón, si no es un avaro, compruébalo, Timoteo. ¿Y cómo lo iba a comparar? Preguntándole a los hermanos. Por eso que un hermano siempre dice aquí, el culpable de tener pastores, avaros o sinvergüenza es la congregación, porque la congregación debe de elegir a los que sirven. Ustedes juntos. Por eso tienen que estar llenos de la palabra y conocer las verdades de la palabra para poder elegir a alguien que les dé la doctrina correcta. Imaginen que vieron nosotros que el pastor fuera sinvergüenza y ustedes callados ahí compartiendo con él. Mira, yo tengo un pastor que no se habla de él, pero si se hablara de él, un pastor que los ama a ustedes, de enfermo ahí les lleva a la Santa Cena, ahí los anda visitando, les anda hablando, pero no hubiera así el hermano pastor, no estuviera ejerciendo bien su privilegio. Y todavía les ama tanto que no les exhorta cuando no reciben este papel para su día de privilegio. Yo fuera, ya le habría dicho, hermano, ya no sirva, sentate. ¿Sí? No te congregas, ¿sabes qué? Mejor sentate cuando te congregues y te ames la palabra, ames los hermanos, ames a Cristo. Entonces te voy a dar el privilegio de servir. Mientras tanto, sentate, no me servís. Y una persona que no se congrega, mi hermano, ¿usted cree que va a leer la Biblia en la casa? Bueno, que Dios nos cuide cada uno de nosotros. Entonces el Pablo, compruébalos, y dice la palabra, sométalos a prueba primero. Entonces, si salen, si no salen con tacha alguna, si preguntan en la congregación, mire, el hermano le debe algo a usted. Sí, ve que le presté $200 y se está dando su ídolo. Nunca tiene. Ni lo ponga, hermano. Se va a robar también las ofrendas. Ya imaginan los diáconos ahí recogiendo los víveres para llevarle a alguien necesitado. Esta libre es para la casa. Esto es para mí, las sardinas me las voy a llevar porque están buenas tarditas, me alcanzan. Por eso le dije, para que tengamos una iglesia sana, unos servidores sanos, tienen que ser sometidos a prueba. Ahora, dice sometidos a prueba y ejerzan bien el servicio del diaconado. Y dice una palabra Pablo ahí, y si se encuentran irreprensibles. Esta palabra en el griego, anacletos, que significa acusación de alguna persona adentro o afuera de usted. En otras palabras, si yo tengo que, mira, el hermano Aníbal anda ahí con otra vieja y después escucha uno, luego escucha otro, el otro, bájenme, siéntenme, porque no estoy sirviéndole al Señor ni a usted, si no le estoy sirviendo de estorbo. ¿Estorbo? Porque en vez de que el hermano diga, mira, me la está chotando y me gran pícaro, gran sinvergüenza, dice que no robemos y él, mira bien, mete la mano peluda bajo de las mesas. Si fuese así, si encuentras que nadie te acuse, es como, lleva la idea como cuando están en un juicio y te están examinando tus crímenes que te acusan y el juez determina con todas las pruebas que tiene que eres inocente. Porque también hay que ver, hermano, que hay gente que es chambrosa, y ahora vamos a ver adelante, que inventa cosas de ustedes y de mí. Pero eso se comprueba, será verdad. No, fíjate que el hermano cuando va a la playa anda con una taconuda y bailando, pero que los cumbiones bien encendidos. Hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo. Para tener sano que va a servir ahí. No imagínate que ustedes medio traviado ahí, ¿verdad? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estamos ahí?
medio bien sonado. Entonces Pablo dijo, quiero una iglesia sana. Sometamos las pruebas. Y número 5, tiene que tener buena relación con los hermanos. Tiene que amarlo, tiene que tener buena relación con los hermanos. Tiene que respetar sus superiores aquí dentro de la congregación. Porque toda iglesia local tiene sus órdenes. Y no va a venir alguien a querer cambiar aquí, afuera del pastor. Y si no se somete, usted cree que va a ser un buen servidor, le va a servir de estorbo, no lo ponga. Si es rebelde, murmurón, no lo ponga. Es que se me va a ir. Si se va es porque no era de Cristo. Y si aguanta la presión, pues más adelante puede ser que cambie y lo ponemos. Pero mientras tanto, mientras miremos que seamos murmurosos, que hay gente que por todo, no hagan eso, no, pónganlo aquí, no, eso no se, ¿para qué lo hicieron? No lo pongan. Y peor si es enemigo de todos los hermanos y viene aquí. No lo ponga, no tiene amor. No lo ponga. Y si es irresponsable, hermano, va llegando si es el culto a las 4, a las 4:30, no lo ponga. Unos vienen a las 10 y el culto empieza a las 9. A las 10 vienen llegando a querer abrir la puerta y hasta otro ahí, a quitar al otro que madrugó. No tiene usted ahí el horario que dice que tiene que estar a las 9:30 o 5 minutos antes. ¿No fija ahí en el papel que le dieron? Entonces, mi hermano, para tener una iglesia sana debemos de también saber elegir los servidores, porque le van a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y le van a servir a los hijos del Rey. Usted vale mucho para Cristo. La sangre derramada que Él derramó en la cruz de Calvario, ese es el precio que valemos todos. Y no tiene que ofender ni lastimar a su iglesia. Porque cuando pasa algo aquí, hay hermanitos que van a hablar afuera, hablan con el inconverso y empieza a hacer toda la bulla en el pueblo. Y todavía el hermano, para que no vaya, lo sigue dejando. Denle un tiempito, como hicieron con aquel que vivía con la esposa del papá. Le dieron un chance. ¿No te quieres componer, papá? No, que yo no la dejo, esta vieja me gusta. Le dijo. Estoy improvisando lo que Pablo dijo, esta vieja me gusta, no la dejo. ¿Qué? Me quedo con la vieja de mi papá. Ah, pues ¿sabes qué? Tenés que irte a la iglesia, papá. ¿Por qué? ¿Y ustedes son mejor que mí? ¿No tienen pecado usted? Sí, pero este pecado está afectando a la congregación. Afectando la comunidad, la gente está hablando. Salimos de una prostitución allá, salimos de toda una idolatría y vos estás haciendo eso aquí. ¿Y cómo qué testimonio estamos dando al público? Al público de la ciudad. Y lo sacaron. Pero los hermanos de Corinto eran bravos, entonces la gente era. Ya iba 1 año, 2 años y no lo querían perdonar. Hermanos, si alguien falla o fallamos y tomamos tiempo de reflexionar y cambiamos, ¿por qué no recibirlo? Pero mientras tanto, si no está haciendo bien, siéntele, hermano. Siéntese por su propia voluntad. O díganos, hermano, bien que usted está haciendo de estorbo con nosotros. Nosotros nos sentamos para que ustedes estén bien. Y debería ser así. Porque el servicio es para el beneficio de los demás. Ahora, me someten a mí a prueba si soy honesto, si no he fallado, si no tengo ninguna tacha, y si me encuentro irreprensible sin que alguien me acuse, entonces puedo ministrar ¿a quién? A los hermanos y las cosas de Dios. Pero hay otro detalle, los casados. Nosotros los casados, mi hermano, llevamos doble lucha. Porque la esposa es un lado y nosotros pensamos diferente. Entonces, cuando servimos esto, tiene que ser la familia unánime. Por ejemplo, si sabe gobernar su casa. Y creo que aquí todos fallamos. Porque no ha salido una vieja medio encendida. Y la mujer salvadoreña es un poco fuerte. Es un poco fuerte, me dijo un portugués a mí, yo no quiero ver más al salvadoreño. Se divorció porque lo tenía.
cerquita, no le daba mucha correa, porque se le iba. Entonces, habiendo el hombre, pero vean el versículo 11, también hay otro aspecto que debemos de examinar antes de darle un privilegio a alguien: la mujer. Y va a decir, pero es que mi privilegio es mío. Sí, pero vos y la mujer son una sola carne. Una sola carne son. Y ahora la mujer depende de lo de nosotros. Nosotros vamos a dar cuenta por ella, por los hipotes y lo que predicamos por ustedes y por todo lo que dijimos aquí. Y el pastor por cada uno de ustedes. Por eso que el pastor tiene que ser tallado. Tiene que tener carácter, tiene que tener amor, tiene que tener compasión y tiene que tener autoridad y amor. Bueno, los pastores de antes, cuando los viejitos eran muy largos, ¡pra!, le quebraban las patas, se la aventaban y la dejaban al lado de él. ¿Cómo se iba? Patoja. ¿Cómo se iba? Ahí estaba, y la estaba acariciando, la sobaba, le daba comida, le daba agüita, así era el pastor. Si le daba muy largo, hermano, quiebrele las patas a estos cristianos. Aunque vengan todos aquí, por ahí vienen, aquí ven. Pero entonces la mujer, ¿qué rol tiene para el servidor? Veamos entonces qué dice Pablo. Pero la mujer, dice Pablo, la mujer del diácono, o la esposa del diácono, del servidor, tiene que ser tallada también. Tiene que ser tallada. Y dice, y las mujeres asimismo sean honestas. Yo les conté la historia de allá en Aguachapán, creo que fue, de un hermano que mató a su mujer, un pastor. Porque en esas congregaciones, hermano, no creen en la palabra de Dios, ellos solo creen en lo que ellos piensan. Y Jesús dijo, se pueden divorciar libre si alguien comete adulterio. La mujer se le iba al pastor, pero como en ese lugar, si el pastor tiene que a fuerza estar casado, y eso es algo ignorante. Pablo no estaba casado, Timoteo no estaba casado, y ejercían mejor. ¿Por qué? Porque no tenían esa parte que dar responsabilidad. No tenían ese pleito de la mujer. Y viene este hombre, le faltaba a la mujer a él varias veces, 5 veces, hasta que la salió matando. ¿Por quién tuvo la culpa? Los hermanos de la congregación. Hermanos, yo le damos el privilegio de servir, pero si se junta con su esposa, perdónela. Hermano, es muy difícil cuando uno comete adulterio que se proponga. Pero Dios es poderoso. Pero esta no quiso, ni quería cosas de Dios, ni quería nada con el pastor. Pero la congregación lo obligó para que pudiera predicar. Llegó un punto que se le echó. Pero volviendo aquí al tema, dice, y las mujeres deben de ser honestas, no sinvergüenza. ¿La mujer de quién? De los diáconos. Le voy a leer la versión latinoamericana. Mira cómo dice. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras. Y este es un problema, hermano. ¿Qué significa la palabra calumniar? Asimismo, las mujeres deben ser honestas, no calumniadoras. ¿Qué significa la palabra calumniar? La palabra calumniar significa inventarse o hablar cosas falsas de los hermanos. Eso no es chambre. Chambre es lo que usted está hablando, que escucha en el pueblo y lo anda revolcando. Pero aquí no, calumniar significa que usted invente cosas de aquí de la iglesia, su esposa, y usted sirviendo. ¿Quién le está matando su ministerio? Tal vez usted anda honestamente, tal vez usted ya dejó de robar, tal vez usted se compuso, tal vez usted ya no le debe a nadie, pero su señora le está matando su privilegio. ¿Y eso por qué, hermano? Y el que sí puedo yo, porque tiene que haber un orden en la iglesia. Imagínense, dijo el hermano que me antecedió, que ve que le digo, hermana, usted es chambrón, y la suya también. ¿Cómo nos corregimos? ¿Cómo nos corregimos? Y la palabra calumniar es la palabra que se usa para demonios, porque el único que calumnia es el diablo y los demonios. ¿Calumnia a quién? A Cristo, la palabra, la verdad. Imagina que una persona sea calumniadora y usted sea un buen predicador, pero la gente no le ponga atención porque la mujer no es honesta, es peleona, calumniadora, inventa cosas. Y no solo eso, que lleva la idea de que también se burla de los defectos de las personas de adentro. Entonces no puede servir una persona así.
¿Por qué? ¿Porque es ineficiente? No, porque su señora le está matando el privilegio. Quizás deberíamos de hablar con nuestras esposas y decirle, Señor, mira vieja, fíjate que está un privilegio grande con Cristo. Esto no es trabajo secular, es algo con el de arriba. Ponete las pilas, hombre, si no, pues dejamos esta onda los dos ahí y la giramos ya, dejamos a Cristo y vámonos de una sola vez a la fiesta y nos revolcamos por todo el pueblo y vamos mordiendo que sea los dos. Pero no podemos servir de esa manera. ¿Cierto o no? Es la realidad. Porque no estamos en una empresa que, bueno, las empresas hay gente chambrosa de todo. En los trabajos cuesta, hermano. Son chambrosos, son peleones, son egoístas, son envidiosos, y mira, y le ponen mal a uno. Así es la gente calumniadora. Inventa cosas como que fueran demonios. Y si mi hermano pasó la lista, pero fíjense, mi hermano le podemos dar privilegio. ¿Por qué, mi hermano? Ustedes son legalistas, ¿no? Decirle a Pablo, al Espíritu Santo, que dejó esto. No es de nosotros. Fíjate que tu señora no va. A él la ven como hombre deshonesta. Va a fiar y no paga. Le quita el dinero al hombre y no le da comida a sus hijos. Es una mujer pesada. No te podemos dar el privilegio. Mujeres, no le maten el privilegio al hombre. Tal vez el hombre quiere servir de corazón, pero usted con su vocabulario, con su forma de actuar, le está matando el privilegio a su esposo. Entonces, tiene que no ser calumniadora, o sea, en otras palabras, que no debe de burlarse de los hermanos de la iglesia, porque hay gente burlista también. No debe ser como los demonios y no debe inventarse cuestiones de aquí de la iglesia o de burlarse de otras personas de la iglesia o andarlas calumniando por todo el pueblo a la iglesia. Si no está usted conforme con la iglesia, entonces busque otra. Pero deje de calumniar, inventar cuestiones que usted no sabe. Y no le esté matando el privilegio a su esposo. Debemos ser unidos. Es un solo trabajo. Entonces dice que no sean calumniadores, sino dice sobria, fieles en todo. Tienen que ser unas mujeres fieles igual que los diáconos. En todo. Sobria significa una mente sana, no como de demonio, una mente que no divague cuestiones que no sean correctas, que no ande divulgando lo que el pastor tal vez aconsejó, o el diácono tal vez llegaron, mirá, aconsejame. A nosotros nos enseñaron en Canadá, hermano, que si alguien llegaba a pedirte un consejo, que no se lo dijeran ni a tu esposa. Y si no puede, no le diga que se lo cuente. Si no lo aguanta aquí en el pecho, dígale, hermano, discúlpame, no puedo. Sea honesto. Porque hay gente que anda cargada y diga, hermano, quiero confesarle esto. Y una que le diga, ¿para qué te buscaba aquel? ¿Para qué te buscaba aquel? De la mujer. ¿Para qué te buscaba? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No es que fíjate que, y empieza a contarle a un hermano, al otro hermano, al otro hermano. Y aquel hermano, en vez de estar bendecido con el consejo de Dios, se apaga, se decepciona. ¿Por qué? Porque lo decepciona. Sobria. Esposas de los diáconos, de los que sirven, de los que dirigen, de los pastores, de los que predicamos, de los maestros, sobrias. Porque su esposo va a dar cuenta por usted y allá va a salir. Por eso Pablo dice, es necesario, es una obligación. Lleva la misma idea como de 2 de Corintios 5:10. Veamos ahí. Esa es la misma palabra. La palabra necesario significa la palabra anocaos, que significa la palabra esa, que es una necesidad que debemos de cumplir estas cuestiones. No es que si queramos. Es como 2 de Corintios 5:10 que dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos. Es una necesidad que usted y yo un día estaremos delante de Cristo. Es una necesidad que usted cumpla estos requisitos para servir. Es necesidad. Es lo mismo que esta palabra. Es lo mismo, es necesario que todos estemos delante del tribunal, dice Pablo. Todos, hasta él se incluyó, que demos de cuenta de lo bueno y lo malo. Y ahí a nosotros nos van a ir, ¿por qué no le pudiste frenar a tu esposa? Ella terminó el privilegio, mira.
Y ella dice, no, pues él era igual. Y ahí vamos a estar enfrente. ¿Y quién va a estar con nosotros, hermano? Individual delante de Cristo. ¿Y qué vamos a perder a Cristo, hermano? ¿Quién le va a poder mentir? Si Él conoce todo, es necesario estas cosas. ¿Para qué? Para que tengamos una iglesia sana. Una iglesia sana en todas las áreas. En el servicio, que los hermanos que sirvan. Porque aman al Señor, porque aman su palabra, porque son salvos. Porque hay pastores que no son salvos, hay servidores que no son salvos, lo hacen por moralidad, porque se sienten bien, porque piensan que hacer algo para el Señor los va a perdonar. O se sienten bien de su conciencia. Pero esto no se trata de eso, se trata de quedar bien con el de arriba. Entonces, esta lista, hermano, es algo tremenda, pero es necesaria que nosotros la cumplamos en lo más que podamos para el servicio de Dios. Y es que debemos llamar al Señor. Y esto de que llegan tarde todo el tiempo, hermano, esta es toda iglesia así, porque hay que nadie igual. Entonces es necesario, es una palabra que es una necesidad, que la esposa, que el diácono debe ser probado, el servidor de Dios. Porque aquí puede usted, que ahí está hablando de diácono, hermano, pero diácono es servidor. Tal vez usted no sirve las mesas, pero puede abrir la puerta, puede dirigir aquí. Y si usted le diera un privilegio, busque más de Cristo, aprenda más de Él, sea serio con su vida. ¿Cuándo va a estar de cambiar? ¿Cuándo vamos a tratar de cambiar de nuestra vida y ser todo el tiempo unos cristianos mediocres? Tal vez Dios le puso al hermano pastor que te eligiera para hacer este ministerio, pero tú estás fallando. Ya no es Él. Hay murmuran entre los hermanos. Se escuchan rumores entre el pueblo. Pero usted puede cambiar. Confesamos, nos apartamos y seguimos adelante. ¿Cierto? Seguimos adelante. Entonces regresemos a Timoteo, dice, y los diáconos sean maridos de una sola mujer. Esto es lo mismo. O sea, ¿qué significa? Que aunque fue divorciado, dejó a aquella mujer, pero no está yendo a ver a aquella mujer. Ahora vive con su esposa, la actual esposa. ¿Qué significa? Que hoy te voy a vivir solo con una. ¿Pero por qué? Porque en Éfeso los hombres tenían hasta 3, 4, 5 mujeres y los domingos iban a la prostitución con las prostitutas en el templo. Y el Señor, no es correcto, dijo Pablo, decirle que tengan una sola mujer y la mujer un solo marido, no más de eso. Si tiene su esposito, con ese queda, y tiene su esposa, con esa queda, que le guste otra, hágase el suizo. ¿Sí? Hágase el que no vio nada y que, Señor, ayuda a quitarme este pensamiento equivocado de mi mente, porque yo lo mi esposa, quiero servirte a ti, Señor, aunque haya otras bonitas que ella, porque Dios hizo, Dios la creación más bella fueron las mujeres, pero hay que aguantarse, hermano, hay unas mejores que otras, pero la que tenemos en casa, y esa es nuestra esposa, y hay que aguantarnos. Entonces dice, puede ejercer a otro desordenado. Versículo 13, porque los que ejercen, y aquí está el punto, hermano, aquí viene el pecado que comete el pueblo por nosotros. Este es el pecado que comete el pueblo por nosotros. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado, ¿qué? Honroso. Los hermanos dicen, mire el hermano, qué tallado sirve, va. Pero no, el hermano Aníbal, es vergüenza. Ese hermano aquí, ese hermano allá. Estoy ganando honroso. La palabra honrosa significa, creo que la anoté. Sí, creo que la palabra honroso, respetable, digno, tiene una conducta. Ella, mire qué bello el hermano, cómo sirve, me inspira, pero empiezo a hablar de él, está haciendo pecar al hermano. Y aunque nos guste el privilegio, hay que tragar, salir en seco y decir, me voy a sentar un rato, porque estoy sirviendo de estorbo. Y es una realidad, hermano. ¿Puede cambiar uno? Sí. Pero si está sirviendo de estorbo, podemos cambiar. Entonces, viene para ganar un grado de respeto. ¿Para quién? Para los de afuera, para los de adentro. Y va a tener una confianza de servicio.
¿Por qué? Porque no hay nadie que le tache nada. Ese hermano anda sirviendo con amor y para meterse aquí no hay problema. Voy a hacer esto, sí, amén, hagámoslo, porque nadie habla de él. Pero cuando hablan de nosotros y tenemos algo que nos tachan, hasta con miedo nos acercamos aquí. Porque alguien está criticándonos y probablemente sea verdad o sea mentira. Entonces uno se acerca con miedo aquí. No sirve con honestidad, no sirve con libertad porque alguien está hablando de ti. Y eso no es correcto. Y ese alguien lo está haciendo pecar. Si fuese verdad. Pero si es una calumnia, entonces sigue adelante. Y tú te sientes bien. Entonces aquí en otras palabras, yo como diácono, como servidor, como predicador, como maestro, como pastor, como dirigente de aquí, cuando me ponen a dirigir el culto, yo tengo que estar limpio en mi conciencia y hacerlo para Dios. Porque no hay nada que me diga, este tiene ese problema. Le debe a fulano, ese le roba el dinero en el trabajo, este es un estafador, este es un avaro. Entonces viene y sirve a todo lo que da, con gozo. Pero si usted tiene tacha y anda, queridos hermanos, ahí está con miedo. Porque la palabra honestidad significa, esta palabra, la palabra que significa es estar con una conciencia limpia. ¿Y delante de quién? De ustedes y del de arriba. Con el de arriba. No se trata solo con ustedes. Porque si yo estoy bien con el de arriba, estoy bien con ustedes. Pero algunos de nosotros que nuestra conciencia está cauterizada y no nos importa lo que piense Dios. Y ahí es el problema. Se nos va cauterizando haciendo callos en nuestra mente y nuestra conciencia que no nos importa si andamos bien o andamos mal, nosotros servimos. Pero el servidor gana primero gana un grado de honroso, o sea, de dignidad para él mismo, para los hermanos, y cuando sirva para Cristo, porque dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Con quién tiene que estar en confianza? Con el de arriba. Entonces cuando se acerca a servir, lo hace con honor, lo hace con alegría, lo hace sin miedo, sin temor de nada, que nadie lo va a estar acusando. Entonces él se goza en el servicio. Él se goza en el servicio. Pero si tiene algo que le está, ahí está con miedo uno. ¿Será que va a ver el hermano que anda con esta vieja en San Miguel? Y si me lo encuentro ahí, y va saliendo usted del hotel y viene el otro hermano, hermano, que te bendiga. Y cuando venga a estar usted aquí predicando y dándole con todo el hermano aquí, mentiroso, ya lo encontré en el hotel yo también. Que todo esto se hacía en Éfeso, en los cultos. Idolatría tan grande que había y tan perverso que eran los hombres, que no se imaginan. Entonces vemos ahí, ahora viene el ministerio de la iglesia, el versículo 14, le dice Pablo, esto te escribo, ya le dijo, te escribí de los pastores, te escribí de los diáconos, te escribí de las mujeres, ahora este es tu rol, papá. Ya una vez sabiendo tener buenos servidores que no tienen tacha ni racha, entonces a servir como se debe. ¿Por qué? Porque no le servimos a cualquiera. No le servimos a cualquiera. El versículo dice, y esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto. Pero el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes de qué conducirte. Ahora, ¿cómo se debe conducir un hermano en la congregación? Le dije a Timoteo, ¿cómo debe conducirte en la casa de quién? De Dios. Oigan, mi hermano, en la casa de Dios. No estamos hablando en este templo, esto es de Dios. Ahora, y recuerden que la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu. Entonces, ¿qué significa esto? Que donde yo voy, ahí va el Espíritu. Que donde yo, si me meto al hotel, ahí va el Espíritu. Si me meto a una cantina, a echarme mis heladitas, ahí va el Espíritu. Y si yo me voy a mirar aquí, el 21, ahí va el Espíritu, lo pone a bailar. Porque usted es templo y casa de Dios. Y si me voy con mi amante, ahí va el Espíritu.
Entonces dice, debes de comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿para qué poner buenos servidores sin tacha? Para que defiendan la verdad. Ganan un grado de honradez para sí mismos, tienen respeto de los hermanos y ahora tienen libertad para servir y defender la verdad. Se para con un católico y le dice, somos salvos por gracia y por fe. ¿Qué le va a responder el católico? Pero la fe sin obras es muerta. Sí, es cierto, así dice la Biblia. Pero como usted hace buenas obras, ¿qué le va a tachar eso? Y le explica en qué parte de la Biblia está y que estaba hablando Santiago. No, es que se está hablando que la obra va junto con la fe para salvar. No, señora, la fe es aparte de la obra. La obra sirve para adornar la fe y para ayudar al bien común, para tener un buen testimonio con los hombres, porque pues, con Dios estamos descubiertos todos. No tenemos que orar a Dios con nuestras obras porque ya las conocen todas. Que las buenas obras son para dar buen testimonio de la congregación que está haciendo la obra en la tierra. Pero usted es un tacaño, avaro, que no cae nada, ahí se va a quedar solo en la fe. Entonces el que es católico le dice, aquí están mis obras y aquí está tu fe. Y es lo que sale en ellos. Pero entonces, ¿cómo debes de comportarte en la iglesia del Dios viviente? ¿Por qué? Porque cuando ellos iban al templo de Diana, había un montón de dioses, pero dioses muertos. Porque Dios tiene vida en sí mismo y la vida mana de Dios y de su Hijo. Entonces ellos nadie les dio vida, ellos mismos son la vida. Entonces, y estos ídolos son muertos. Esos no tienen vida. Y al Dios que adoramos, mi hermano, al que murió en la cruz, es un Dios de vivos, no de muertos. Un Dios que tiene vida y da vida en abundancia, vida eterna a todo aquel que se acerca. Entonces debemos de defender esta palabra, la verdad, la doctrina del Evangelio, con servidores sanos de su mente, con buena conciencia. Con buena conciencia. Pero si usted no está sano de su conciencia y tenemos servidores que solo por apariencia nunca van a defender el Evangelio. Porque el trabajo de la iglesia local es defender la verdad. La iglesia es el brazo de Dios aquí en la tierra para defender la verdad. Para traer a aquellos drogadictos al Evangelio, para traer a aquellas todas prostitutas y salvarlas, para llevar a aquellos matrimonios acabados y restaurarlos por medio del Evangelio. Nosotros somos, hermanos. No hay nadie más que lo va a hacer, porque la iglesia de Dios, que aquí usted es la iglesia caminante, camina día a día. El Espíritu Santo mora en usted. Usted es la iglesia viviente de Dios, el que va. ¿Y sabe qué significa la palabra columna? Es lleva una metáfora de un edificio. Imaginen que las columnas, aparte, los que construyen tienen esto. Para poner las columnas ponen una zapata de 100%, la llenan y después ponen el hierro más grueso. Nosotros somos esas columnas de la iglesia. Hermano, pero fíjate que yo el domingo vengo, que ¿cómo va a hacer columna usted, hermano? Usted quizás es de paja, ¿sí? De esa que se quema. No malinterpreten, hermano. Ustedes en El Salvador es otra palabra, pero está hablando de paja o de tusa, voy a decir mejor la palabra. Una columna de tusa. Hermano, cuando que usted tiene un gran privilegio, una gran responsabilidad de defender la verdad. Pero ¿cómo puede defender algo si usted no tiene conocimiento? Si no tiene conocimiento. Y no solo dice, también es baluarte. La palabra baluarte significa apoyo en la tierra o la fortificación aquí en la tierra. Usted es la fortificación, usted que sostiene la verdad, usted la está sosteniendo cada día para que no vengan mentirosos y vengan a mentirle a cualquiera. La responsabilidad como iglesia de dar de apoyo para la familia necesitada, de apoyo para aquel que anda destruido en el alcohol, de apoyo a aquel que anda destruido en estrés o en depresión. Nosotros somos ese apoyo, estamos teniendo la verdad del Evangelio, somos la fuerza.
Pero imagine usted que le ponga el hierro de un cuarto a una casa de 2 plantas, hermano, y en las columnas. El primer terremoto se le viene. El primer terremoto. Pues será que somos como las casas de Estados Unidos nosotros. Que ahora pasa un huracán y solo las muy simientes quedan. Solo queda el basement o el sótano y las columnas de hierro de lo más se lo llevan. ¿Será que usted pone una predicación y pasa como ese tornado que lleva su conocimiento? Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo para defender la verdad. Número 16, ¿defender qué? Dice Pablo en el 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esta palabra indiscutiblemente dice sin contradicciones. Esta palabra sin contradicciones es el misterio de la piedad. ¿Por qué misterio? Porque antes en el Antiguo Testamento no era abiertamente hablando del Evangelio, estaba escondido. Pero una vez que muere Cristo en la cruz del Calvario, esta piedad se revela. ¿Se revela para quién? Para todo el mundo que quiera creer. Ya no es un misterio, ahora es una revelación para todo aquel que, si alguien cree en Cristo como su Salvador, tiene vida eterna garantizada. No importa cuán pecador seas, no importa cuánto te has metido en el lodo cenagoso del pecado, Él te perdona y te saca y te da vida eterna garantizada. Ese misterio que ahora se es predicado por la iglesia, ese misterio que ahora es defendido por la iglesia local, por los pastores que se fajan día a día leyendo la palabra, que se fajan. Aún no importa que nadie les pare bola, no importa que los desprecien por la verdad, porque cuando usted habla la verdad, casi no hay seguidores. Casi no hay seguidores. La mentira es más seguida por la gente. Pero dice, grande, Dios fue más manifestado en qué dice. Alabado Cristo, hermano. ¿Quién se manifestó entonces? ¿Qué es Cristo? Dios. En otras palabras, Dios se hizo visible. Dios se hizo físico. Dios se dejó ver en la persona de Cristo. Hermano, pero ¿por qué se dejó matar? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Tenía que nacer y derramar sangre en la cruz. Pero esta piedad manifiesta en carne. En Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, y no mirando cada uno por su propio suyo, sino cada cual también por lo de otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, por el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios viene a la tierra, pero no para manifestarse para mostrarse su grandeza, sino para morir en la cruz. Todo el mundo lo vio, por eso dice Juan que lo vieron, la gracia de Dios fue vista en la tierra. Al Padre nadie lo ha visto, pero a Jesucristo, en forma de Dios, lo hemos visto muriendo en la cruz. Vimos su amor, su ternura con la gente. Vimos secar lágrimas de las personas. Vimos cesar las lágrimas de aquellas personas que se morían sus hijos y Él los resucitaba. Vimos detener la naturaleza. Es que mi Dios, mi Cristo, fue tan hermoso y tan amoroso con cada uno de nosotros cuando estuvo en la tierra, que hizo lo mejor para todos. Y hoy día podemos decir, gracias Señor, porque tú moriste en la cruz para darme vida eterna y vida eterna garantizada en Cristo Jesús. Y no solo eso, porque alguien puede, vio, entonces si era hombre pecaba.
Y si era hombre, nacido de una mujer, pues fue pecadora. Pero miren cómo dice la Escritura. Volvamos a Timoteo porque el tiempo se fue. Para terminar este capítulo dice, justificado en el Espíritu. Justificado, ¿qué significa, hermano? Sin culpa. Que nació de una mujer, pero nació sin pecado. ¿Cómo fue eso? El Espíritu Santo lo engendró. No fue engendrado de la semilla del hombre, porque el que engendra es el hombre. La mujer solo es un vaso que reproduce. Solo reproduce. Pero el que da la vida es el hombre con su esperma, con su semilla. Pero aquí grandioso fue que mi Cristo no tuvo que ser un hombre, sino que fue el Espíritu Santo poniendo la semilla de Cristo ahí en el vientre de María. Y ahora lo podemos entender. Porque no sé cómo se dice esta palabra, cuando injertan, cuando inseminan a una persona, a una mujer que no puede tener hijos, le ponen la semilla del hombre sin tener relaciones sexuales. Hoy lo podemos comprender, la ciencia nos está mostrando que lo que pasó con Cristo fue una realidad. El Espíritu Santo puso la semilla en el óvulo de María. Pero aquí se fue sin pecado. El único ser humano que estuvo en la tierra que no cometió pecado. Porque si Cristo hubiera nacido de un hombre la mujer, entonces no hubiera sido Cristo. Y de su gusto estuviéramos aquí. Pero fue nacido sin pecado. Vamos a Lucas para que entendamos, hermano, y alguien me ayuda a leer. En San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38, creo que. ¿Sí? Si alguien me ayuda a leer, por favor. San Lucas 1, versículo 26 al 38. Veamos qué dice la Escritura sobre esto. Si alguien lo lee, ¿no? Del versículo 26 al 38. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por las palabras y pensaba qué salutación era esta. Y entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás de tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén, hasta ahí. Entonces, ¿qué dijo María? Yo no conozco hombre, estaba desposada. ¿Qué significa esto? Comprometida. Se fijan las parejas de antes, hermano, cómo se respetaban. Tenían sexo hasta el día que se casaban y iban hasta ahí se conocían en el sexo. Ahora no, hermano. Pero ese es otro tema. Pero aquí el punto dice: ¿cómo si yo no conozco hombre? Pero ahí entra el Espíritu Santo y pone ese óvulo, le pone el esperma, la semilla, y nace el rey de Israel, el hijo de David. Y me gusta esto que dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Para siempre. Y le llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea Cristo, hermano, esta mañana. Porque Él, estamos seguros que Él es Dios de dioses, el Dios vivo, el que nos dio la vida eterna, el que se cumplieron más de 100 profecías
de Cristo, ya cumplida, y faltan muchos por cumplirse, para darnos la vista, la mirada, que esa era verdad lo que la Escritura decía. Entonces, ¿cómo va a decir, cómo alguien puede decir que cometió pecado? No, porque no fue engendrado de un hombre, sino del Espíritu Santo, y aún María siendo virgen. Esto solo lo puede hacer el Señor. Qué privilegio tuvo esta mujer andar en su vientre aquel que perdonó toda la humanidad. Y la gente no se salva, ¿sabe por qué, mi hermano? Solo por rechazar ese sacrificio de Cristo. Por su orgullo, porque dicen ellos, a mí no me cabe en la mente eso. A mí no me cabe en la mente, ¿cómo es posible? Pues sí, no te cabe, pero ¿sabes qué? Si vienes a Cristo, importando que aunque no lo comprendas, pero si crees en Cristo, sos salvo. Y dice, y visto por los ángeles, predicado a los gentiles, a nosotros. Amén, hermano, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, y sigue siendo predicado por nosotros. Ahora somos un mismo pueblo con los judíos. Ya no somos los perros que lo miraban antes. Ya no somos los perros que lo miraban antes. Ahora somos hijos del Altísimo. Fue predicado en todo el mundo. Predicaron los gentiles y creído en el mundo. Por eso que la salvación es por la fe, solo en el Hijo de Dios. Por fe. Tienen que creer en el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino también que al tercer día se levantó de la tumba. Y cuando ya no hubo nada que hacer en la tierra, fue ascendido a la gloria. Y ahora está a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque no hay nada más que hacer con el pecado, esperando venir a recoger a su novia, que es la esposa. Gloria a Dios por eso. Alabado sea Cristo, hermano, esta mañana, porque los que no entienden esto no se gozan. Los que no comprenden que Cristo hizo todo en la cruz de Calvario viven en opresión. Por los que no comprenden que Cristo es la única solución para ir al cielo, se van a condenar. Yo no entiendo por qué se encarnó. Bueno, yo muchas veces no entendía, pero ahora sí comprendo. Porque si Cristo no se hubiera encarnado, no hubiera derramamiento de sangre. Y sin el derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Y cuando Cristo muere en la cruz, derramó toda su sangre en la cruz de Calvario para perdonar hasta el más vil pecador. Hasta el más vil pecador, al violador, al asesino, al narco, quien sea que vea en Cristo, Cristo los perdona, así como nos perdonó a nosotros. Alabado sea Cristo. ¿Qué aprendemos hasta aquí entonces? Aprendemos por primera vez en el versículo 10 que debemos de someter a prueba a nuestros servidores. Que también la mujer de los servidores deben de ser calladas, deben de ser honestas, no calumniadoras. Que los servidores deben de amar a la palabra de Dios, deben de ser salvos, deben de congregarse constantemente, deben de disfrutar la palabra de Dios, deben de amarla. También deben de amar a los hermanos. Servidores, nunca es tarde para comenzar. Lo podemos hacer. Podemos cambiar. Dios nos puede cambiar nuestra manera de caminar. Y si amamos a Dios, lo podemos hacer. Y Él puede, cuando Él ve que su pueblo quiere cambiar, Él mismo nos ayuda. ¿Qué más aprendemos entonces? Que cuando un servidor no tiene tacha ni racha que alguien le haga, entonces, mi hermano, va a servir con libertad, va a servir con honores. Pero si tiene que alguien la acuse, bueno, sería de ponerse a pensar y de sentarnos o querer cambiar. Y vemos también el rol de la iglesia, defender la verdad, defender este bendito evangelio de Cristo Jesús, que Él es el único que puede salvar a la humanidad. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Te alabamos y te exaltamos, Señor.